Listo. Buenos días a todos, buenas tardes en algunas partes del mundo. Bienvenidos una vez más a ISACA Iberoamérica, Ciberseguridad, un desafío que trasciende fronteras. Esta primera edición, este es el último día de este gran evento. Hemos tenido muchísima audiencia. Muchas gracias por el éxito, más bien por haberlo recibido de esta forma. Hoy tenemos aquí a José Ramón Cos, en un momento se los presentaremos. Para dar seguimiento a la conferencia que se quedó pendiente. Los dejo con Roberto Hernández. Muchas gracias, Sonia. Bueno, pues como ustedes saben, tuvimos un incidente en la ponencia que tenía el doctor José Ramón Cos y le damos muchísimo las gracias por su gentileza de volver a terminar, para que hubo muchas solicitudes de que había mucho interés, ¿no? Y de hecho tenemos muchas preguntas. Entonces, muchísimas gracias por volvernos a reactivar esta conferencia. Voy a volverles a leer para los que nos acompañan por primera vez, no escucharon su conferencia, que es muy interesante, su semblanza, su amplia semblanza. José Ramón Cos es doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Ingeniería Informática por la UNED. Además, es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Cantabria, grado máster en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, grado especialista en Gestión Pública por la Universidad Politécnica de Madrid y máster en Dirección de Tecnologías de Información por el IDCSM. Posee además más de una docena de certificaciones, incluyendo las CISAs y CMS GIT Series y COVID de ISACA y varios posgrados en telecomunicaciones. Tiene más de 25 años de experiencia en tecnologías de información y comunicaciones y 20 años de experiencia en el campo de la ciberseguridad. En la actualidad es el responsable de las auditorías de ciberseguridad del sector de navegación en la Agencia Espacial Europea y es investigador en la Universidad Complutense de Madrid. Es además profesor en varias instituciones, universidades y escuelas de negocio. José Ramón ha realizado numerosas publicaciones científicas y de tecnología. Es revisor de varias revistas científicas internacionales y miembro de diversas asociaciones de auditoría, economía y tecnología. Pues muchísimas gracias nuevamente. Vamos a ver un resumen de lo que nos dio el día miércoles y seguramente pues vamos a estar muy atentos a lo que nos faltó. Nos quedamos muy a la expectativa de todo lo que nos tienes que decir. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti por tu presentación. De nuevo, Roberto. Buenas tardes a todos o buenos días, según la referencia horaria que tengamos, a todos los participantes de esta segunda charla sobre planificación de ciberauditorías. En primer lugar, reiterar las gracias a la ISACA por su amable invitación y por la gestión de este tan interesante evento. Como ha comentado Roberto, el pasado 28 de octubre vimos la primera parte de la charla, que no pudimos concluir por un problema con la plataforma. Está claro que en mi opinión es un ejemplo de continuidad de negocio, ¿no? Totalmente relacionado con la ciberseguridad. Tuvimos un incidente no esperado durante la charla y al tratarse de una charla en vivo, la organización tuvo que replanificar la continuidad de la misma. Se habilitaron diferentes procedimientos que llamaríamos de continuidad de negocio y se habilitaron diferentes procedimientos para solventar esta situación. Por ello también doy las gracias por su gestión a ISACA, ¿no? Bueno, ahora voy a ubicar las slides. Bueno, al objeto de ubicarles en la ponencia, voy a poner lo que es la estructura de la ponencia, la estructura inicial de la ponencia, y voy a realizar un muy breve resumen sobre lo que ya tratamos, ¿no? en la previa conferencia. Bueno, la primera parte de la ponencia que pueden ustedes ver ahí, la estructura, habíamos descrito la organización en la que nos encontramos, que era la Agencia Espacial Europea, sus características, los proyectos y programas en los que está involucrada y que tienen cierta peculiaridad y difieren de alguna manera de los escenarios más habituales en este tipo de eventos.
Habíamos también presentado nuestra área de ciberauditorías, que se encuentra en el Directorado de Navegación y se responsabiliza de la gestión y coordinación de decenas de ciberauditorías anuales sobre el sector de la navegación. Y nos encontrábamos describiendo las principales lecciones aprendidas sobre la planificación de ciberauditorías, que es el principal objetivo de esta charla. Entonces ahora me voy a mover a la slide en la que estábamos, si me permiten. Que era la slide número 56. Bueno, ya habíamos descrito en la primera parte de la charla cómo era el ciclo de vida de las ciberauditorías. ¿Qué había que hacer antes de planificar cualquier tipo de ciberauditoría? Habíamos tratado la preplanificación en detalle y posteriormente visualizamos algunos de los elementos más importantes dentro de lo que es la planificación de auditorías y las lecciones aprendidas sobre cada uno de ellos. Por ejemplo, habíamos cubierto tanto el preplan de auditoría como el alcance o la logística. Y también habíamos entrado en el detalle del análisis de la independencia de la función auditora o de la segregación de funciones. Y en el momento en que se interrumpió la charla, nos encontrábamos describiendo uno de los componentes más importantes de la planificación de auditorías, que son las políticas, regulaciones y guías. Y nos encontrábamos aquí. Bueno, como se pueden ustedes imaginar, una de las grandes lecciones aprendidas es que debemos de identificar en nuestros planes y preplanes, al ser posible, todas las políticas, estrategias, procedimientos, regulaciones y legislaciones aplicables en nuestra auditoría. Ya habíamos visto al final de la charla anterior un conjunto de estrategias y políticas que en nuestras auditorías tenemos que tener en cuenta, que incluyen tanto de la Unión Europea, tanto a nivel nacional, por el gran despliegue que tienen nuestros sistemas, tanto dentro de lo que es la propia Agencia Espacial Europea, como aquellos acuerdos internacionales que tenemos con otras entidades, como por ejemplo la Unión Europea. En el ámbito de regulaciones y legislación ya vimos que tenemos que tener en cuenta obviamente toda la legislación, la GDPR, las distintas legislaciones de la Unión Europea, que últimamente son bastante activas y están en continua evolución. Tenemos también una regulación del espacio dentro de lo que es la Unión Europea y regulaciones específicas de ciberseguridad dentro de la Unión Europea. También tenemos que tener en cuenta la regulación asociada y la legislación a infraestructuras críticas, porque los sistemas se ubican en sistemas de alta seguridad, en ubicaciones de alta seguridad e infraestructuras críticas y, por supuesto, la regulación de seguridad dentro de lo que es la propia agencia y el sector espacial. Con respecto a los procedimientos, siempre insistimos que los auditores deben de poner un especial foco e identificar aquellos procedimientos más relevantes de la auditoría durante la planificación de la misma y que incluye operacionales, desarrollo y entrega, transición, control de cambios, desarrollo seguro, gestión de registros, gestión de riesgos, etc. Y nos habíamos quedado precisamente en este aspecto, en el tema de las guías, que han sido ya muy mencionadas en este evento y otros similares de la ISACA. Bueno, en nuestro caso, por defecto, siempre incluimos un análisis de compliance de la ISO 22 y la ISO 27 en todas nuestras auditorías. También revisamos los controles propuestos por NIST, COVID e ISO 20000, dentro de lo que es la parte de seguridad y los enlaces que, como saben, son muy estrechos, los interfaces entre estas normas TIC y las normas de ciberseguridad. También por contrato, nosotros tenemos algunos componentes que deben de pasar por diversas certificaciones, como por ejemplo la certificación Common Criteria. Algunos de nuestros componentes deben de alcanzar ciertos niveles del Common Criteria. Y otro tipo de acreditaciones otorgadas por
entidades de los Estados miembros, las correspondientes entidades nacionales de seguridad. La ISO 31 la utilizamos como base para toda nuestra gestión de riesgos que realizamos en la parte de auditoría y también se tiene en cuenta en la parte de programa. Y la famosa serie IEC 62443, que también está en plena evolución para sistemas de control. Este año hemos incorporado también CMMC, que como saben, y si no lo saben se lo comento, se ha hecho público este año precisamente la versión consolidada de este framework que te permite evaluar la madurez de tus contratistas en el aspecto de cómo gestionan la confidencialidad de la información en sus contratos. Bueno, el siguiente aspecto que es relevante en nuestra opinión, desde el punto de vista de lecciones aprendidas, son los recursos. Vamos a dar una pincelada sobre él. Bueno, ya hemos mencionado anteriormente en nuestra charla, si recuerdan, a los auditores. Comenté, creo recordar, en la primera charla que al final, en nuestra opinión, la parte más importante de una auditoría la constituyen los propios auditores. Si no cuentas con buenos auditores, no puedes llevar a cabo una auditoría. Eso está bastante claro. Pero además de los auditores, y lo ven ustedes ahí en la última caja, gestión y coordinación de los recursos humanos, hay que coordinar muchos otros recursos, porque en una auditoría no solamente hay auditores. En nuestras auditorías contamos con muchos otros perfiles, responsables de seguridad, pentesters, ingenieros de ciberseguridad, etcétera, etcétera. Además de los propios recursos humanos que forman parte de la auditoría, hay que gestionar herramientas, ¿no? Y todos ellos deberían de estar identificados en los planes. Nosotros, una de las lecciones aprendidas que tenemos es que generalmente, tanto en el preplan como en el plan, identificamos todos los roles que van a participar en la auditoría y también todas las herramientas más relevantes que van a hacer uso los auditores. Bueno, en esta slide les hemos puesto una muestra de algunas de las herramientas que utilizamos en nuestras auditorías. Muchos de ustedes conocerán todas ellas. El análisis de vulnerabilidades, mega conocido. Nosotros hacemos uso dentro de lo que son nuestras auditorías del estándar, del famoso estándar CVSS para el análisis de vulnerabilidades. También hacemos análisis de segregación de funciones, sobre todo durante la preplanificación y durante la planificación. Después, los muy importantes pentests. La verdad es que nosotros, por contrato, en casi todos los contratos tenemos especificado la realización, tanto la planificación, ejecución como comunicación de pentest. En casi todos nuestros contratos durante el ciclo de vida de los sistemas. También utilizamos herramientas de ingeniería social, tanto en las visitas que realizamos como en las auditorías remotas que también implementamos. Utilizamos también herramientas de revisión de código. Dentro de lo que es la Agencia Espacial Europea tenemos un área que está altamente especializado en este campo, en el tema de la revisión de código. Por supuesto, tenemos diferentes herramientas y procedimientos relacionados con, que son los clásicos dentro de lo que es la ciberauditoría, entrevistas a los roles más destacados de la cadena de seguridad, análisis documental. Luego veremos el gran impacto que tiene eso en nuestro trabajo. Observaciones y entrevistas, por supuesto hay que observar el entorno y el cumplimiento de los procedimientos, como así siempre lo ha promulgado la ISACA en sus guías, y una revisión profunda de los procedimientos relacionados con la ciberseguridad. Por supuesto tenemos herramientas de análisis de riesgos
y de gestión de evidencias. Esta parte es especialmente importante para nosotros, el tema de la gestión de las evidencias. Como saben, al final, la ISACA siempre recomienda que los auditores son los responsables de gestionar las evidencias que están asociadas a una auditoría. En nuestro caso, por la complejidad de los sistemas y la gran cantidad de evidencias que gestionamos, este asunto es capital y contamos con herramientas específicas para esta gestión. Y, por supuesto, en términos globales, los CADs, todo lo que son las técnicas y procedimientos que nos dan soporte durante la realización de las ciberauditorías, que la mayor parte de ellas, hay, digamos, dos tipos, las que se desarrollan dentro de lo que es la agencia y se comparten con el resto de la industria para tener una estandarización de procedimientos. Ahí tenemos una amalgama de herramientas, desde templates para hacer planes o preplanes, desde guías para hacer pentest, etcétera, etcétera. Entonces, como ven ustedes aquí, la gran cantidad de herramientas que utilizamos es importante y, como les digo, una lección aprendida es identificar todas ellas y tenerlas presupuestadas también en el caso de que haya que adquirir nuevas herramientas durante la planificación de la auditoría. Bueno, por supuesto, los recursos a emplear también influyen directamente en el alcance de nuestra auditoría. Ya vimos algunas métricas con anterioridad de cómo impactaba el alcance de la auditoría dependiendo del número de empresas que estaban involucradas y demás. Aquí les muestro unas métricas de 3 contratos diferentes, en el cual pueden ustedes ver ahí diferentes métricas. Por ejemplo, para el primer contrato debemos de revisar cientos de documentos relacionados con la ciberseguridad. Es decir, hemos hecho una contabilización y tenemos que revisar 860 documentos críticos que están relacionados con la ciberseguridad. En el segundo contrato serían 550, en el siguiente 90. Pero otro aspecto que influye notablemente es el tema logístico, es decir, el número de ciudades que tienen infraestructura relacionada con nuestros sistemas. Como ven ahí, en el primer caso, en el contrato tenemos 30 ciudades distintas, en el segundo 20, en el tercero 7. Puntos de contacto. ¿Qué decir de los puntos de contacto? Los roles y las diferentes puntos al final focales donde nos centramos, los diferentes roles y demás, durante nuestras auditorías. En el primer contrato hemos detectado 60 puntos de contacto relevantes con quién contactar o a la hora de revisar sus roles o sus funciones. Y luego el número de facilities, ¿no? Entendemos por facilities cualquier tipo de infraestructura técnica, es decir, desde un centro de proceso de datos hasta, puede ser hasta un simulador, hasta un entorno específico de pruebas, etcétera, etcétera, ¿no? Como ven ustedes ahí, en nuestro primer contrato, pues tenemos 90 facilities, lo cual les da una idea también de la complejidad que tiene. Por supuesto, al final, la lección aprendida es que todo esto lo tienes que analizar muy bien durante el proceso de planificación de la auditoría. Y por último, vamos a ver el último aspecto que para nosotros es importante, que es luego cómo planificamos al detalle nuestras auditorías y cómo influye la auditoría en lo que son la propia gestión de los programas y los proyectos. Es un aspecto tremendamente sensible y los profesionales que nos acompañan hoy en este evento y que tengan mucha experiencia auditando proyectos o programas, que son entornos generalmente muy dinámicos, entenderán bastante la problemática que conlleva hacer una ciberauditoría de un proyecto o un programa, ¿no? Durante su desarrollo. Bueno, en este caso, por supuesto, tenemos que hacer unos buenos calendarios, unas buenas análisis de tareas y unos buenos planes. Los planes detallados son obligatorios en todos nuestros planes. Generalmente en el preplan nuestra experiencia es que es muy difícil llegar a tener un plan consolidado.
Sin embargo, en el plan, los planes tienen que estar muy claros en el desarrollo del plan, los calendarios, donde incluimos absolutamente todo el ciclo de vida de la auditoría. En nuestro caso, el ciclo de vida de todas nuestras auditorías está estandarizado con todas las industrias. Es muy similar, aunque tenemos diferentes tipologías de auditorías, dependiendo del contexto. Casi todas ellas, prácticamente diría yo, el 90% de las auditorías siguen un esquema muy similar, que pueden ustedes ver ahí, que es muy genérico y que se usa en todas las auditorías. Una inicial orientación, una formación inicial, un pre-planning, del que ya hemos hablado en detalle, una planificación, una ejecución de la auditoría, la elaboración de un informe y la posterior comunicación y seguimiento de la auditoría. Entonces, en todos nuestros planes, pues tiene que estar especificado en detalle todas y cada una de las tareas relacionadas con las auditorías. También por destacar aquí algo que ya comentamos en la primera parte de nuestra charla, que es el aspecto logístico. El aspecto logístico influye notablemente en nuestros planes. En algunos casos tenemos que visitar muchos sitios y eso complica bastante la planificación de las auditorías. Y requiere de un trabajo y un esfuerzo muy importante durante el proceso de planificación. Bueno, aquí, ya por terminar, la última parte de nuestra presentación, les vamos a mostrar 5 aspectos que solemos chequear en todos nuestros planes. Al final, después de la revisión de los planes, tenemos como una especie de checklist donde revisamos cuáles son aspectos que puedan ser más sensibles. Este aspecto, esos diferentes aspectos que voy a explicar a continuación, tienen que ver en el impacto de las ciberauditorías en el programa. El primero que mencionaré es sobre los hitos del programa. El segundo va sobre la participación en comités. El tercero es sobre cómo minimizar el impacto en el plan del programa. El cuarto es la gestión de cambios al final. Le añadimos el adjetivo ágil, veremos por qué. Y por último, que en mi opinión probablemente sea el más importante, es el escalado de incidentes, riesgos y el plan de comunicación de la auditoría. Bueno, con respecto al primer aspecto que revisamos dentro de lo que son todos nuestros planes de auditoría, diremos que es absolutamente mandatorio en todos nuestros, lo obligamos en todos nuestros planes, tanto de auditoría de programas como proyectos específicos o contratos específicos, que estén identificados todos los hitos de entrega del programa o proyecto en cuestión y el ciclo de vida y el correspondiente plan de auditoría asociado, con los diferentes hitos de auditoría. Y posteriormente hacemos un análisis de las interdependencias. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si identificamos en un sistema el típico desarrollo del ciclo de vida, desarrollo, pruebas, preproducción, producción, tenemos que identificar en qué momento de la situación nos encontramos durante la ejecución de la auditoría para dar el enfoque correspondiente a la auditoría. Es evidente que no es lo mismo auditar un sistema que está en pruebas que un sistema que está durante el proceso de validación. De ahí que es capital tener en cuenta esta circunstancia de cómo va evolucionando el programa por un lado y de cómo va evolucionando la auditoría por otro. Otro aspecto que analizamos es la participación en los diferentes comités de proyecto. Bueno, nosotros lo que recomendamos es que en todos los planes de auditoría se incluya una sección específica sobre la participación de los auditores en los diferentes comités e hitos del programa. Para nosotros es muy importante que el auditor esté presente. Además, es muy importante que los auditores estén presentes en determinados comités de seguridad, tanto a nivel del proyecto, del contrato, del programa, y dentro de las organizaciones correspondientes y, por supuesto, en otros comités externos con otros actores involucrados.
porque de alguna manera el auditor tiene que participar, y es nuestra recomendación siempre, como observador en esos hitos que son capitales. Por ejemplo, bueno, en mi caso, pues debo participar en los propios comités de seguridad a nivel de programa y, por supuesto, en comités con otros actores, como por ejemplo los comités a nivel ejecutivo de la Comisión Europea y otros actores que forman parte de nuestro entorno. Otra lección aprendida es, y nosotros realmente nos lo fijamos como uno de los objetivos dentro de lo que es las auditorías, dentro de lo que es los planes de auditoría ponemos cuáles son los objetivos principales y uno de ellos siempre es minimizar el impacto en el plan del programa. Es decir, todos nuestros planes de auditoría están planificados de tal forma que tienden a minimizar el impacto en el plan del programa. ¿Y esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que todas las actividades de auditoría que van asociadas, léase PENTE, revisión de código, visitas, entrevistas, análisis de vulnerabilidades, etcétera, 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 todos los procedimientos que hacemos son programados de tal forma que el impacto de los recursos asociados al programa o al proyecto sea mínimo. Nunca puede ser cero porque tienes que contar evidentemente con personal que está operando, con personal que está haciendo el desarrollo, con los diferentes roles, para hacer entrevistas, para revisar documentación, etcétera, etcétera, para hacer pruebas sobre los sistemas. Pero uno de los objetivos, como les digo, que nosotros nos marcamos es minimizar siempre el impacto en el plan del programa. En realidad, desde nuestro punto de vista, el proceso de auditoría siempre es paralelo al ciclo de vida del programa. Tiene su propio ciclo de vida, por supuesto. Además, en nuestro caso, es un caso no particular, diría yo, o peculiar, porque sí que bajo mi experiencia es bastante común dentro de lo que son auditorías de grandes programas o proyectos. Nuestras auditorías, como ya les expliqué, son anuales. Entonces, nosotros tenemos que hacer un plan anual, con independencia del plan del programa, que en este caso a veces son de varios años. Bueno, este es un aspecto capital, el tema de minimizar el impacto en los planes de programa. ¿Qué decir de la gestión de cambios? Nuestros planes de auditoría, como ya les digo, son anuales, pero tenemos que tener la suficiente agilidad como para poder llevar a cabo cambios en nuestras auditorías. ¿Por qué? Pues porque en el contexto de multitud de proyectos y programas se requiere de una gestión ágil de los cambios. Los programas están en continua evolución. Los proyectos también están en continuo movimiento. Tú como auditor tienes que también adaptarte a esas circunstancias para poder acometer las diferentes actividades de auditoría. Si tú habías planificado una auditoría de un entorno de pruebas que no ha llegado, tienes que ser lo suficientemente ágil como para reaccionar y ser capaz, por ejemplo, de auditar el ciclo de vida anterior a las pruebas, por ejemplo, el entorno de desarrollo. Eso es un tema capital, ser ágil con respecto a los cambios. Por ejemplo, el caso de la pandemia, el caso de COVID ha sido un claro ejemplo. Nosotros nos hemos tenido que, como todo el mundo, adaptar absolutamente al nuevo paradigma del COVID. Hemos tenido que cancelar muchas misiones, muchas visitas, hemos tenido que incrementar las auditorías en remoto y hemos tenido que implementar nuevos mecanismos de intercambio de información, etcétera, etcétera. Hay que intentar ser lo suficientemente ágiles y tener unos planes que permitan esos cambios. Y bueno, por último, yo creo que ya es el aspecto más importante, en nuestra opinión, de cómo impacta las ciberauditorías en el programa. Todos nuestros planes de auditoría tienen una sección que denominamos plan de comunicación. A ustedes que tienen mucha experiencia en auditoría y en estos eventos con grandes profesionales de este campo, saben que el plan de comunicación al final es de lo más importante de la auditoría, hacer un buen plan de comunicación. Dentro de este plan de comunicación obligamos a incluir un procedimiento específico para escalado de incidentes. Es decir,
¿Qué pasa si pasa un incidente durante una auditoría? Entonces, hay que conocer muy bien cómo es el procedimiento de escalado. Y otro tenemos específico para la gestión de los riesgos. Tenemos un proceso específico para la gestión de los riesgos. Además, por supuesto, el plan de comunicación, como siempre recomienda la ISACA, incluye otros aspectos críticos, como la lista de distribución del informe de auditoría, como saben ustedes, los diferentes entregables asociados a la auditoría, quién va a tener acceso a qué, cuándo, en qué formato, cómo va a ser el proceso de comunicación y el cronograma de la comunicación. Nosotros, como parte de la comunicación de las auditorías, desarrollamos un proceso que denominamos campañas de concienciación. Esas campañas de concienciación lo que hacemos es detallarlas a cada una de las diferentes partes involucradas en los programas, con los aspectos que digamos que a esas partes les impactan más, ¿no? Bueno, y a modo de conclusión, después de haber visto los principales elementos en esta última parte de la charla que influyen dentro de lo que es la planificación de auditorías y las lecciones aprendidas de todos esos elementos, al final, como conclusión, queríamos aquí destacar que la principal lección aprendida, ¿cuál es? Pues la principal lección aprendida es que la planificación es un proceso complejo, porque es un proceso complejo. No hay que desestimar la planificación de la auditoría. Es absolutamente esencial, es crítico dentro del proceso global de la auditoría y requiere de recursos, requiere de importantes recursos, hasta tal punto que, como ya les comentamos, nosotros tenemos aquí una métrica generalmente dentro de lo que son como ya les he dicho, los calendarios y las planificaciones de nuestras auditorías, tenemos una serie de métricas. Y una de las métricas que compartimos aquí con ustedes, que ya se lo presenté en la primera parte de la charla, es que el 15% de nuestro tiempo lo dedicamos a planificar. Creo que es un dato muy relevante que les hace entender la importancia que tiene este proceso. Bueno, y muchas gracias por su atención. Con esto concluimos la ponencia sobre auditorías y, bueno, espero que les haya, en primer lugar, sido de mucha utilidad la charla. Es lo que al final sea práctica para ustedes. Por mi parte, también comentarles que he intentado hacerla lo más amena posible, dentro de que tenemos que admitir también que se trata de un escenario bastante complejo. Y bueno, por concluir, ya les mencioné en la primera parte de la charla, cuando estuvimos describiendo los diferentes sistemas y programas en los que estamos involucrados, uno de ellos, de los más importantes, es el sistema Galileo, el sistema de posicionamiento global, que ofrece varios servicios. Y uno de ellos, que es para nosotros muy destacado y poco conocido, porque hay otros que sí son conocidos, como el servicio en abierto, que es muy similar al GPS, es el de este servicio tan peculiar, es el servicio de búsqueda y rescate. Bueno, pues si me permiten, les vamos a mostrar aquí un pequeño vídeo que gracias a la gestión de la ISACA le han ubicado aquí en la presentación sobre este servicio. Al final, en este vídeo, que es muy corto, se ve un barco velero que surge un percance en medio del océano y solicita un servicio de rescate a través del sistema Galileo. Entonces, Sonia me parece que va a hacer la gestión para ubicarles. Listo, lo ponemos.
Bueno, espero que hayan disfrutado del vídeo corto, pero que de alguna manera te describe cómo funciona este servicio de rescate, ¿no? El año pasado se hizo una prueba en vivo, una prueba en real, con una persona que se dejó en medio del océano. Y a través de ese servicio de rescate, pues se redujo el tiempo de forma considerable. En minutos fueron capaces desde que se produjo el incidente, de rescatar a la persona en medio del océano. O sea que estamos hablando de un servicio tremendamente crítico, ¿no? Y del cual, pues también, ¿por qué no decirlo? Estamos muy, muy orgullosos, ¿no? Dentro de lo que es los sistemas de navegación. Bueno, por mi parte, nada más. La charla está concluida. Yo creo ahora, Sonia, que tocaba el tema del tema de las preguntas, ¿no? Porque, muy bien. Sí. Creo que, y todavía nos están llegando más. Ya veremos si nos da tiempo, pero bueno, las que quedan pendientes, ¿no? Haremos lo que podamos. Claro. A ver, empezamos con ellas. Las proyecto aquí. ¿Me dices si lo ves? Ah, sí, las puedo ver perfectamente. Sí. Vamos con la primera. Dice, usted mencionó que lo más importante en la auditoría es contar con buenos auditores. ¿Podría hablar un poco más sobre las características de un buen auditor? Bueno, yo creo que es una pregunta súper interesante. Sí, como comenté en la primera parte de la charla, al final creo que también lo he reiterado hoy. Lo más importante de una auditoría es contar con buenos auditores. O sea, para mí es lo más importante. Yo creo que un auditor, con respecto a esta pregunta, debe tener lo que siempre decimos, actitud y aptitud, ¿no? Con respecto a la actitud, con C, ¿no? Yo podría destacar varias características. Yo creo que un auditor tiene que ser curioso, tiene que tener mucha curiosidad. Yo creo que otro aspecto es la organización. Hay que ser muy organizado para hacer una auditoría, muy organizado. Y después, un aspecto que yo creo que es muy importante es la honestidad. Yo creo que los auditores tienen que ser totalmente honestos. Yo creo que eso es lo más importante. Y luego, con respecto a la aptitud, para nosotros es muy importante la formación, obviamente, y la experiencia. Yo creo que, por ejemplo, la formación ofrecida por la ISACA para nosotros es muy importante. Nosotros recomendamos a todos nuestros auditores formarse en el CISA y en el ámbito de control COVID, por defecto. Eso siempre lo recomendamos a todos nuestros auditores. Por supuesto, recomendamos el resto de certificaciones de la ISACA, que son súper interesantes. Además, nosotros en nuestro caso solemos contar con auditores que conocen el sector espacial también, ya que se trata de un sector muy peculiar, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos un equipo multidisciplinar. Tenemos abogados, tenemos físicos, informáticos y otros profesionales. Buenísimo. Pasamos a la siguiente. Sí. ¿Qué tipo de revisiones de controles físicos de tecnología revisan en dichas ubicaciones peculiares que amerita que tengan que ir físicamente? Sí, esta pregunta también es interesante. Sí, porque además recuerdo que estuvimos en la primera parte de la charla viendo cómo es la logística, ¿no?, asociada a nuestras auditorías. Yo creo que va por ahí la pregunta, ¿no?, y eran muy complicadas y tal. Bueno, nosotros hacemos muchas auditorías, muchos tipos diferentes de auditoría. En algunos casos, que veo que la siguiente pregunta va de eso, además, que sobre el tema de auditorías remotas, hacemos, algunas de las auditorías son en remoto. De hecho, este año, por el tema de la pandemia, hemos tenido que incrementar el número de auditorías que hacemos en remoto. En algunos casos, lo que hacemos es delegar a personal en lugares remotos para hacernos algún tipo de actividades de auditoría. Pero lo que denominamos nosotros dentro de los planes auditorías físicas, porque además las denominamos así, dentro de lo que es la ciberauditoría, tenemos tareas que son relacionadas con auditorías físicas, que significa ir al sitio. Pues ahí lo que hacemos es entrevistamos a los roles que están ubicados en el sitio correspondiente, observamos el cumplimiento de los procedimientos
Inspeccionamos, por supuesto, el equipamiento que está allí, y realizamos otro tipo de pruebas también. Por ejemplo, Pentest o ingeniería social. La verdad es que, en mi opinión, con respecto a esta pregunta, yo lo que diría es que tras muchos años auditando sistemas, lo que sí les puedo asegurar es que las observaciones in situ, es decir, estando en el sitio, son absolutamente fundamentales para conocer cuál es el entorno de control. Es absolutamente fundamental, en mi opinión. Ok. Entonces con eso respondemos también al siguiente, ¿no? Sí, bueno, sí, está relacionada, sí. ¿Los auditores que realizan el trabajo es persona que forma parte de la línea de trabajo? Una pregunta que a veces no es fácil de entender. Nosotros hemos comentado que como nuestras lecciones, dentro de lo que es nuestras lecciones aprendidas, en lo que es la parte del plan de auditoría, tenemos una tarea específica que es que lo que se trata es de analizar la segregación de funciones. Y dentro de lo que es la segregación de funciones, hacemos un análisis específico de la independencia de los auditores. Nos revisamos los organigramas, las líneas de reporting, etcétera. Y en este sentido puedo decir que los auditores, y contestando claramente a la pregunta, no. La respuesta es no forma parte del desarrollo del producto a auditar, como así recomiendan todos los estándares y todas las guías de auditoría, tanto de la ISACA como de otras referencias. Buenísimo. Dice, ¿piensas, según lo expresado, que actualmente les falta algo a las metodologías, estándares o marcos de trabajo para identificar y tratar riesgos en ciberseguridad? Bueno, más que yo creo que piense que les falta una cosa o les falta otra, yo creo que cada guía o estándar trata aspectos diferentes. Yo creo que esa es la respuesta. Es por ello, por ejemplo, que nosotros utilizamos un conjunto amplio de guías. Si se recuerdan, dentro de lo que es la presentación, les comenté que nosotros no solamente utilizamos una guía de referencia. Por ejemplo, para continuidad de negocio, nosotros nos guiamos por la ISO 22. Para gestión de seguridad de la información, nos guiamos por la ISO 27, la serie. Para sistemas de control, pues por la serie IEC. Porque es mucho más específica para este tipo de sistemas. Por ejemplo, cuando estamos evaluando la madurez, utilizamos el CSF del NIST, Cyber Security Framework. Y también hemos incorporado este año, porque es nuevo y además la NASA está incorporándolo en todos sus programas, es el CMC. Que nos da otra visión totalmente diferente y nos permite evaluar la madurez de los diferentes contratistas gestionando confidencialidad de la información. Pero es que utilizamos otros muchos estándares, porque, por ejemplo, para configuración segura de equipos utilizamos también el Common Criteria y las recomendaciones de seguridad de los países miembros. Por ejemplo, en España, el desarrollo de equipamiento seguro sigue las guías recomendadas por el Centro Criptológico Nacional. Y luego, para el desarrollo del software, también teníamos unas guías específicas dentro de la ESA. La conclusión es que todas las guías son interesantes, te dan diferentes visiones con diferentes ámbitos y son complementarias. Ok. La siguiente dice, ¿cuáles piensas, según tu experiencia, podrían ser los puntos que no contemplan las mismas? No sé si aquí se refieren a lo mismo de arriba. Sí, yo creo que es muy similar la pregunta, ¿no? O sea, más que en guías específicas o estándares específicos que haya algún gap o que haya algún aspecto que no se haya incorporado, yo creo que lo que hay que hacer es complementar unas guías con otras. Por ejemplo, el NIS, la nueva versión del NIS de este año, ha incorporado más de 100 controles nuevos. Eso quiere decir que todas las guías también están en continua evolución, ¿no? La nueva versión 5 del NIS, por ejemplo, del NIS 853, que es muy conocido dentro de lo que es el ámbito de control, ha incorporado más de 100 controles nuevos. Okay. La siguiente sería,
¿Qué herramientas utilizan para darle seguimiento a las observaciones pendientes de cumplir por cada ente auditado, países miembros? Muy bien. Bueno, esto es, con respecto a las herramientas, lo que diría aquí es que por razones que ya comenté al inicio de la charla, no voy a mencionar productos específicos. No obstante, lo que sí puedo decir es que nuestro portfolio de herramientas en la actualidad, y tienen que tener ustedes en cuenta que es un portfolio que cubre todos los aspectos que, como vimos en la segunda parte de la charla, incluye temas tan variopintos como pentest, análisis de código, evaluación de vulnerabilidades, gestionar evidencias, etcétera, etcétera. Contamos con más de 100 productos ahora mismo, un portfolio de herramientas de más de 100 herramientas tenemos dentro de lo que es el área de ciberseguridad. Cada una de ellas pues tiene un objetivo, porque realmente para hacer un seguimiento de las actividades tienes que tener en cuenta todo. Tienes que tener en cuenta cómo evolucionan los riesgos, cómo evolucionan las vulnerabilidades, cómo evolucionan los documentos, cómo evolucionan las propias evidencias, cómo evolucionan los procesos. Entonces, si no tienes unas herramientas que estén integradas, siempre hay aspectos que a la hora de monitorizar no vas a cubrir. Entonces, en nuestro caso aquí, más que abogar por una herramienta concreta, lo que abogamos es por tener un conjunto de herramientas, cada una específica para el objetivo, ¿no?, que tengas. Te leo la siguiente. Dice, Sí. ¿qué nuevos retos para la seguridad supondrá la democratización del espacio y la generación de una nueva economía basada en la proliferación de microsatélites de baja órbita? Bueno, esta es una pregunta interesante desde el punto de vista, más que de auditoría, ¿no?, desde un punto de vista global, yo creo, ¿no? Es una pregunta bastante global, ¿no? Yo creo que el tema este de los microsatélites, el reto es mayúsculo. O sea, ahora mismo el sector espacial está en plena expansión. Y el tema es que tiene vínculos muy estrechos con el resto de sectores. Y esa es la parte, quizás diría yo, más complicada. Por ejemplo, en el caso nuestro en concreto, en el caso de la navegación, en la actualidad tenemos vínculos con multitud de sectores. Por ejemplo, la automoción, los drones, el desarrollo de comunicaciones móviles 5G, la logística, el transporte. O sea, ahí el impacto va a ser muy grande y el reto es mayúsculo, pero no solamente en la parte de ciberseguridad, en la parte de gobierno, en general. Claro, claro. Y mira, ya por último nos preguntan, ¿en qué sitios se pueden consultar estas guías de seguridad? Las guías de seguridad que hemos mencionado, ¿no?, en la charla. Sí, vamos a ver, las guías de seguridad, la mayor parte de las guías de seguridad están en abierto, es decir, son gratuitas. Se pueden descargar el NIST, todo lo que son los estándares NIST, por ejemplo, las ISO y la gran parte de documentación está en abierto, se puede descargar por internet, o sea que no… Hay muy poco… sistemas de control, que es muy específica, esa es de pago. Esa es un estándar de pago. Pero la mayor parte están abiertos, o sea, que están disponibles gratuitamente. Buenísimo. Pues ya respondiste a todas las preguntas. Muy bien. Ya terminamos aquí. Muchísimas gracias por tu tiempo, por darnos la oportunidad de volver a conectar contigo. Pues no esperábamos que pasara como sucedió, ¿verdad? Bueno, todos los problemas los ves como una oportunidad, ¿no? Al final hemos tenido la oportunidad de explayarnos un poquito más, de explicar un poquito más las cosas, ¿no? Y nada, agradeceros muchísimo la invitación y la verdad que ha sido un gran placer y nada, seguiré conectado al evento porque lo que queda es muy interesante. Sí, todavía nos queda un día de varias conferencias muy interesantes, como lo mencionas. Entonces, sí, a todos los invitamos a que continúen con nosotros conectados. Aprovechar esta oportunidad que se dio con lo que está sucediendo mundialmente, ¿no? Entonces, sí, sacarle lo mejor. Exactamente. Pues muchísimas gracias, José Ramón. Gracias a ti. Gracias a vosotros. Te mandan aquí muchas felicitaciones también. Excelente presentación, muchas gracias, excelente. Muy bien. Gracias. Muy bien. Adiós, adiós. Bye.